Bien, Melissa, estamos entonces, repasemos la ofrenda de Isaac, que ya hemos leído un poco, ¿verdad? Vemos entonces que Abraham tenía que establecer el fundamento de fe a través de las 3 ofrendas. Y la condición principal era dividir esas ofrendas en 2. Ya explicamos qué fue lo que pasó y por qué no hubo éxito en esa ofrenda. Entonces, para restaurar esta condición que fue invadida por Satanás a través de la indemnización, entonces Dios va a pedir otra ofrenda. ¿Y esta ofrenda es quién? El hijo de Isaac en holocausto. ¿Para qué? Para separar el corazón de Abraham, o sea, separar el bien y el mal. Entonces Dios por eso pide a Isaac, y vemos que hubo éxito en la ofrenda de Isaac, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿por qué Dios trabajó nuevamente con la familia de Abraham? Ya hemos visto que la condición que Dios establece para Abraham para seguir trabajando con su familia es a su hijo Isaac como ofrenda, ¿de acuerdo? En primer lugar, ya habíamos visto que es el tercer intento de Dios. Entonces hay una exigencia dentro del principio que Dios puede usar, que es el número 3, y por eso puede continuar a través de esas, de la familia de Abraham, porque la familia de Abraham es la tercera familia que Dios llama. Sí. Después, Satanás atacó 2 generaciones. Cuando él invade, ¿verdad? En la familia de Noé, invade a la segunda generación, que es Can, y por eso entonces el padre y el hijo lastimosamente quedan del lado de Satanás, ¿de acuerdo? Ahora entonces Dios puede, ¿qué? Tomar 2 generaciones, ¿ok? Entonces Dios puede también recuperar esas 2 generaciones. Y después ya habíamos también estudiado que es por el mérito del corazón, dedicación en la ofrenda de Abel y en la ofrenda de Noé. Entonces ahora sí, ¿cómo ofrece Abraham el sacrificio de Isaac? Entonces Dios le pide a Isaac, verán, en holocausto. Entonces dice, va al monte Moriah, pero pasa un periodo de 3 días antes de que Abraham llegue a hacer la ofrenda de Isaac. Ese periodo de 3 días, que ya hemos visto, ¿verdad?, que es el número 3, entonces queda como una condición en siguientes providencias, en siguientes familias, para ser establecido como una condición de separación de Satanás. Entonces, caminan esos 3 días y Abraham logra separar a su hijo Isaac de Satanás para que sea una ofrenda aceptable a Dios, ¿de acuerdo? Okay. Entonces cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en holocausto, Dios le dice, no extienda tu mano sobre el muchacho. Y dice, ahora sé que tienes fe en mí. Entonces vamos a estudiar, ¿verdad?, las consecuencias de la ofrenda de Isaac. Dice, Abraham e Isaac, que sobrevivieron a la muerte, aunque eran 2 individuos, eran un solo ser centrado en la voluntad de Dios. Si Isaac tenía éxito en la providencia, aunque la providencia con Abraham fracasó y fue prolongada a Isaac, la victoria de Isaac podría igualmente ser el éxito del propio Abraham, que era un solo ser con Isaac. Por consiguiente, aunque la providencia fue prolongada de Abraham a Isaac, a causa del fallo de Abraham en su ofrenda simbólica, desde el punto de vista de la voluntad, fue como si Abraham no hubiera fallado y la providencia no hubiera sido prolongada. Podemos también imaginar fácilmente que Isaac obedeció a su padre y cooperó con él en el momento del holocausto. La lealtad de Abraham, sumada a la de Isaac, que no era menor, ocasionó el éxito de la ofrenda de Isaac, haciendo posible la separación de Satanás. Ambos, Abraham e Isaac, centrados en la ofrenda, sobrevivieron. Primeramente, Abraham pudo restaurar por indemnización su posición anterior a su fracaso en la ofrenda, separándose de Satanás, que le había invadido a causa de su fracaso en la ofrenda simbólica. Desde esta posición pudo transmitir su misión providencial a Isaac. En segundo lugar, Isaac, que heredó la misión divina de su padre, a Abraham, obedeciéndole en completa sumisión a la voluntad, pudo establecer así la condición de fe que le permitía ofrecer más tarde el sacrificio simbólico. De esta forma, la voluntad divina fue transmitida de Abraham a Isaac, y Abraham ofreció un carnero en holocausto en lugar de Isaac, como está escrito. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13.
Esto constituyó la ofrenda simbólica que fue presentada para restaurar el fundamento de fe centrado en Isaac. Isaac restauró por indemnización el fundamento de fe por su éxito en la ofrenda simbólica, en la posición de sustituto de Abraham, después de haber heredado su misión. Entonces se ve que debido a ese corazón de Isaac, incluso de unidad con su padre, queda separado de Satanás, y ahora Isaac entonces heredando ese fundamento, ¿verdad? Para que Dios pueda trabajar con él en lugar de su padre, él entonces está ya en la condición de ofrecer la ofrenda simbólica. Por eso es que entonces después ofrecen ¿verdad? En holocausto, la ofrenda, ¿verdad? Que Dios les hace ahí. Dice: el carnero trabado un zarzal, ¿verdad? Por los cuernos, entonces ellos lo pueden ofrecer juntos. Esta unidad de corazón que existe de Abraham con Isaac y Isaac con su padre restaura lo que Can no pudo hacer con Noé. ¿Recuerda? Sí. Que lo que Dios quería era transmitir a través de Noé esa posición de Abel a Can, pero no se logró por la falla de Can. Esto que hace Isaac de unirse con su padre y aceptarse él mismo como ofrenda, ¿verdad? Lo separa de Satanás, entonces Isaac puede heredar ese corazón de Abraham, ¿verdad? Y colocarse en esa posición de, vamos a decirlo así, de sustituir a su padre, pero de alguna manera unirse con él tanto que entonces Dios puede ver a Isaac, ¿verdad? Como si fuera Abraham, y continuar la providencia. Entonces ya Isaac cumple la ofrenda simbólica y queda en la posición de Abel, ¿de acuerdo? Entonces puede seguir trabajando. Entonces vamos a verlo acá. Las consecuencias de la ofrenda de Isaac, ¿verdad? Una es la dedicación a actitud de Abraham, la posición de haber matado a Isaac, o sea, de haberlo separado, o sea, ofreciendo aquello que él más amaba. Entonces Dios puede tomar a Isaac. El éxito en ofrecer a Isaac, ¿verdad? Como la ofrenda. Entonces la providencia y la restauración de la familia de Abraham a través de Isaac puede continuar, y se establece el fundamento de fe exitosamente, ¿de acuerdo? Sí. Con la ofrenda que ellos hacen. Entonces ya se logró al fin, ¿verdad? Hasta que uno siente así como un poco de cansancio, ¿verdad? El esfuerzo de Dios. Se logra al fin establecer la condición que Abraham tenía que haber establecido con los 3 animales. Sí. ¿Ok? Entonces vamos ahora con el éxito, el fundamento de fe, entonces el fundamento de sustancia. Con el fin de establecer el fundamento para recibir al Mesías centrado en Isaac, había que realizar el fundamento de sustancia basado en la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Esto debía realizarse ofreciendo un sacrificio substancial con sus hijos Esaú y Jacob, en posiciones de Caín y Abel. Si Abraham no hubiera fracasado en la ofrenda simbólica, Isaac y su hermanastro Ismael, en las posiciones de Abel y Caín, habían establecido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída que había quedado sin realizar por Caín y Abel. A causa del fracaso de Abraham, Dios, poniendo a Isaac en la posición de Abraham y a Esaú y Jacob en la posición de Ismael e Isaac, continuó su providencia con el fin de hacerles establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Entonces vamos a verlo acá, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, ya vimos que por la unidad inseparable de Isaac con Abraham, entonces se logra restaurar el fundamento de fe, ¿de acuerdo? Entonces vamos al fundamento de sustancia. Entonces, Dios, ¿verdad?, quería establecer el fundamento de sustancia a través de los hijos de Abraham. Sí. Entonces lo que está diciendo acá es que si él no hubiera fallado en la ofrenda, entonces Dios hubiera tomado ¿a quién? A Isaac y a su hermanastro Ismael en las posiciones de Caín y Abel. Sin embargo, como él falla en la ofrenda, Dios la tiene que heredar a Abraham. Entonces la posición de Abraham a Isaac, Isaac ya vimos que tuvo éxito, ¿verdad?, en el fundamento de fe, y ahora entonces son los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, que tienen que restaurar el fundamento de sustancia, ¿de acuerdo? Entonces vemos que ellos tienen que cumplir esta condición para eliminar la naturaleza caída. ¿Qué va a pasar entonces en el corazón de Jacob y en el corazón de Esaú? ¿Verdad? Jacob, igual que Abel, va a experimentar un gran, vamos a decir, corazón de ofrecer lo mejor a Dios. Vamos a ver cómo Dios trabaja con el corazón de Jacob. Esaú va a quedar en la posición de Caín,
¿verdad? De un Caín enojado, ¿verdad? Un Caín molesto, porque Dios va a ver con mejores ojos a Jacob, igual que vio con mejores ojos a Abel. ¿Para qué Dios lo coloca en esta posición a estos dos hermanos? Precisamente para que ellos demuestren que no tienen nada que ver con Satanás. Y tienen que eliminar completamente esta naturaleza caída, que fue la naturaleza heredada del arcángel Lucifer, a través del fundamento de sustancia. Entonces así es como Dios los está colocando, ¿de acuerdo? Pero vemos que Dios tiene que prolongar la providencia. Vamos a ver entonces cómo lo hace con Esaú y Jacob. ¿Okay? Con el fin de que Esaú y Jacob estableciesen la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída por medio de las ofrendas sustanciales, Jacob tenía que establecer antes la condición de ofrendas, la condición para restaurar por indemnización la posición de Abel, que era la figura central para la ofrenda substancial. Primeramente, Jacob tenía que establecer una condición victoriosa en su lucha para restaurar el derecho de primogenitura en el nivel individual. Jacob que había sido llamado, estando en el vientre de su madre, a la misión de restaurar la primogenitura del mayor, sabiamente tomó la primogenitura de su hermano mayor, Esaú, con un poco de pan y un potaje de lentejas. Génesis 25:34. Dios permitió que Isaac bendijese a Jacob porque él trató de restaurar el derecho de la primogenitura, apreciando su valor. Génesis 27:27. Mientras que no bendijo a Esaú porque éste, por el contrario, le dio tan poco valor al derecho de la primogenitura que lo vendió por un potaje de lentejas. En segundo lugar, Jacob fue a Harán y allí, centrado en su familia y las riquezas, triunfó en su lucha para restaurar la primogenitura durante 21 años de penoso trabajo y después volvió a Canaán. En tercer lugar, Jacob restauró sustancialmente el dominio sobre el ángel, bendiciéndolo en el vado de Yabok, en su camino de vuelta de Harán a Canaán, la tierra prometida por Dios. Jacob llegó a ser finalmente la figura central para la ofrenda sustancial, restaurando por indemnización la posición de Abel. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Ya dijimos, Dios coloca entonces a Jacob en la posición de Abel. Pero eso coloca a Jacob en la posición de Abel, ¿qué significa? Que Jacob pasa por un curso para calificarse como Abel. O sea, la calificación de Abel, ¿verdad? No es gratuita, ¿okay? Jacob tiene que pasar por ese curso. Entonces, la primera cosa que vemos es que ya desde que Rebeca está embarazada, Dios le dice a ella que dentro de su vientre hay dos naciones y que la mayor va a servir a la menor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que Jacob, siendo el hijo menor, ¿de acuerdo?, va a tener prioridad desde el punto de vista de Dios. Y que Esaú, ¿verdad?, va a tener que servirlo. Entonces ya había una condición declarada por Dios desde antes de que ellos puedan nacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde leemos eso? Eso lo podemos leer. Dice aquí en Malaquías 1, 2, 3, queda claro que dice que Dios, ¿verdad?, odiaba al mayor y amaba al más joven. ¿De acuerdo? ¿Por qué es que la Biblia dice eso? Bueno, precisamente porque Jacob queda en la posición de ser tomado por Dios y Esaú queda en la posición de ser tomado por Satanás. Dios no puede trabajar con la familia con los descendientes de Abraham en esa condición. Dios necesita los dos hijos de su lado, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso está así. Ahora, Jacob tiene que pasar por un curso. Lo primero que Jacob hace es recuperar la primogenitura. Sí. ¿De acuerdo? Entonces él restaura la primogenitura en el nivel individual a través de esa negociación que él hace, ¿verdad?, de intercambiarla con pan y lentejas. Sí. Y se ve que el corazón de Jacob es realmente diferente, porque Jacob le está dando valor a la primogenitura. Mientras que Esaú le dice, ¿para qué me sirve la primogenitura, verdad? O sea, no me sirve de nada, total. Y él se come así gustosamente su pan y lentejas. Ahora, la segunda condición es restaurar la primogenitura
yéndose 21 años a Harán. Entonces cuando él lucha ahí en Harán, ¿verdad?, en tierra de su tío Labán, que lo engaña muchas veces, primero le dice que, ¿verdad?, que le va a dar a su prima Raquel de esposa y le da a Lea, ¿verdad?, y después lo trata de estafar varias veces. En negociaciones que hace con él, él restaura esa primogenitura y regresa exitosamente con familia y riquezas. Y después la restauración del dominio sobre los ángeles. Por eso es que Jacob tiene que luchar contra un ángel en el vado de Jaboc. Y entonces aquí, con todas estas condiciones, es que Jacob logra colocarse en la posición de Abel. Ahora, ¿por qué Jacob tiene que pasar por todo este curso que parece como tan cansado? O sea, cuando Abel nada más Dios lo coloca en la posición de Abel. Y a Cam también, ¿verdad? O sea, Cam no tuvo que hacer tanto. Sí. Precisamente por la falla de la ofrenda de Abraham. Recuerde que al haber fallado, porque Abel no falla en su ofrenda, Noé tampoco falla en la ofrenda, pero Abraham sí falla. Entonces Dios tiene que prolongar, ¿verdad? Y por eso es que Jacob tiene que pasar por ese curso extenso para él poder ser Abel. Entonces ahí es donde se ve cómo hay condiciones de minimización, ¿verdad?, que se van arrastrando y que Dios tiene que hacer ahí, ¿verdad?, como utilizar el principio, ir sacando lo que el principio le puede dar para él seguir trabajando, pero aún así el ser humano tiene que pagar el precio de aquello que no se logró. ¿Ok? Sí. Entonces dice acá, Esaú y Jacob establecieron las posiciones que tenían Caín y Abel en el tiempo en que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Vamos a ver. Esaú y Jacob establecieron las posiciones que tenían Caín y Abel en el tiempo en que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Por consiguiente, para restaurar la condición de indemnización, para eliminar la naturaleza caída, Esaú tenía que amar a Jacob, ponerlo como mediador y obedecerle en la posición de dejarse dominar por él, estando así en la posición de multiplicar el bien, heredándolo de Jacob, que había recibido la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces así era como él tenía que restaurar el fundamento de sustancia. Dice, Esaú amó y acogió a Jacob cuando éste volvió a Canaán con su familia celestial y sus riquezas, después de haber terminado el duro trabajo de 21 años en Harán. Génesis 33:4. Por lo tanto, pudieron establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Gracias al éxito de Esaú y Jacob en la ofrenda sustancial, el curso vertical de la historia, que desde la familia de Adán tenía como objetivo restaurar por indemnización el fundamento de sustancia, fue por primera vez restaurado por indemnización sobre la base horizontal en la familia de Isaac, en el curso providencial de la restauración centrada en Abraham. Ok, entonces se ve que después del periodo de 21 años que Jacob pasa en Harán, regresa y se encuentra con su hermano. ¿Qué es lo que pasa en la familia de Isaac con sus hijos Esaú y Jacob, que no haya pasado en las familias anteriores? Esaú logra perdonar a su hermano, ¿de acuerdo? Sí. Porque él estaba muy enojado porque Jacob le había robado la bendición como primogénito. Bueno, robado entre comillas, porque ya Jacob se había ganado la posición de primogénito cuando él se la vendió por pan y lentejas. Sí. Entonces Jacob recibe la bendición de Isaac. Y la Biblia cuenta que Rebeca cooperó con Jacob. ¿Verdad? Cuando Isaac llama a su hijo Esaú y le dice, ve y me haces un guiso, ¿verdad?, y tráelo para darte la bendición, Rebeca escucha. Y Rebeca llama a su hijo Jacob y le dice, prepárale esto a tu padre y ve en lugar de tu hermano para que tú recibas la bendición. Bueno, ¿por qué Rebeca hace esto? Porque Rebeca había recibido la revelación de Dios desde que ellos estaban en el vientre. El menor, ¿verdad?, o el mayor servirá al menor. Entonces Rebeca tenía claro, por inspiración divina, de que la bendición le correspondía a su hijo menor. Entonces ella aceptó este tipo de cosas, colabora con su hijo, ¿verdad?, y él va y recibe la bendición de Isaac en lugar de su hermano. Okay. Su hermano se enoja tanto que lo quiere matar, igual como Caín quería matar a Abel, ¿verdad? Y lo mató, pero esta vez Jacob huye a tierra de su tío Labán,
¿Por qué puede huir? Porque su mamá lo ayuda. Rebeca le dice, vete, que tu hermano te quiere matar. Entonces, esa protección de la madre para proteger a su hijo menor no se ve en la familia de Adán, ¿verdad? En la familia de Adán nunca aparece Eva protegiendo a su hijo Abel. O sea, hay un enredo ahí mayor. Pero con la familia de Abraham, o sea, con sus descendientes, Rebeca aparece y protege a su hijo. Y después Jacob regresa exitoso y su hermano Esaú lo logra perdonar. Entonces se elimina la naturaleza caída. Entonces Dios está muy feliz. ¿Por qué? Porque por primera vez hay dos hermanos en la posición de Caín y Abel, ¿verdad? Que logran reconciliarse, logran eliminar ese enojo, esa que había en el corazón de Esaú, con todas las condiciones de fe que Jacob estableció. Jacob hizo oración, Jacob deseaba encontrarse con su hermano, ¿verdad? Y también está cuando él va a encontrarse, que primero le manda regalos, que primero le manda, ¿verdad? Cosas así lindas, pues manda a sus sobrinos, a los hijos de él, hasta que va derritiendo el corazón de Esaú. Y cuando Esaú se encuentra con él, Esaú está tan conmovido que lo perdona y se abrazan y lloran juntos. Entonces, por primera vez, Dios tiene el fundamento para enviar al Mesías a la tierra. O sea, ya el Mesías puede nacer. Ahora, la pregunta es, ¿pudo el Mesías venir en aquella época? No. No. ¿Por qué? Ya no me voy a seguir leyendo. ¿De acuerdo? Estamos acá. El fundamento para recibir al Mesías. El fundamento para recibir al Mesías, que tenía que ser establecido en la familia de Adán, fue prolongado a través de tres eras hasta Abraham, porque las figuras centrales a cargo de la providencia de la restauración fracasaron en realizar su parte de responsabilidad. Sin embargo, la voluntad de Dios fue prolongada hasta Isaac, a causa del fracaso en la ofrenda simbólica de Abraham, que estaba destinado a realizar la voluntad. El fundamento de fe y el fundamento de sustancia fueron establecidos centrado en la familia de Isaac, y por primera vez fue establecido el fundamento para recibir al Mesías. Por consiguiente, el Mesías debía venir en aquel tiempo. Los seres humanos caídos deben establecer primeramente el fundamento para recibir al Mesías, con el fin de proveer la base para restaurar el mundo centrado en Satanás, convirtiéndolo en el reino centrado en el Mesías. En la providencia de restauración centrada en la familia de Adán y en la familia de Noé, no había otras familias que tuvieran la posibilidad de invadir a la familia representante de la voluntad divina. Por consiguiente, el Mesías habría venido solo sobre el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, si este fundamento hubiera sido establecido en aquel tiempo. En tiempos de Abraham había ya una nación centrada en Satanás, formada por seres humanos caídos, en pugna con la familia de Abraham. El Mesías no podía venir directamente sobre el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, aunque éste estuviera ya establecido. Ellos habrían recibido al Mesías solamente después de haber establecido el fundamento en el dominio del nivel nacional, que pudiese competir con el mundo satánico. Sin embargo, Abraham fracasó en la ofrenda simbólica. Como castigo, los descendientes de Isaac, aunque ellos habían establecido el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, tuvieron que dejar su patria y partir a una nación extranjera. Tenían que establecer el fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías una vez de vuelta a Canaán después de 400 años de penalidades. Entonces, ¿por qué el Mesías no puede nacer en este tiempo? Según lo que acabamos de leer. O sea, se estableció el fundamento para recibir al Mesías exitosamente. ¿Qué quiere decir que se estableció el fundamento? Significa que los seres humanos demostraron poder subyugar a Satanás, eliminando la naturaleza satánica dentro de su corazón. ¿Ok? Entonces había un gran fundamento para que el Mesías venga. O sea, ya está exitosamente. Pero no había la protección suficiente para que el Mesías lograra éxito. ¿Por qué? Porque la familia de Adán y la familia de Noé eran solo familias, o sea, no habían establecido familias grandes que pudieran invadir, ¿de acuerdo? Sí. A la familia del lado de Dios.
Con Adán solamente existía este, y con Noé también, porque todas habían, ¿verdad?, sucumbido a través del diluvio. Entonces, el Mesías podía nacer en esas familias si exitosamente se hubiera establecido el fundamento de fe a nivel familiar y el fundamento de sustancia. Entonces, como dice aquí que faltaban los 400 años, entonces... Eso era otra condición que no podía dejar que el Mesías naciera. O sea, primero es que ya cuando llega el tiempo de Abraham, allá habían familias, ¿de acuerdo? Entonces, familias que podían invadir a la de Abraham, podían obstaculizar el éxito del Mesías. ¿Okay? Entiendo. También quedaban esos 400 años que habían sido establecidos dentro del principio por la falla de Abraham. Entonces, ni modo, ¿verdad? Sí. No podía venir con esa deuda acumulada ahí. ¿Y por qué no podía? Porque volvemos a lo mismo, por la acusación satánica. Entonces, si el Mesías nacía ahí, Satanás iba a utilizar eso que todavía no se había pagado, ¿para qué? Para atacar al Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco pudo venir por eso. Okay, entonces, no había una esfera celestial que pudiera proteger al Mesías. Y esto es muy importante porque la gente piensa que es que Dios tiene el poder sobre las cosas, ¿verdad? Así como, no, Dios tiene el poder a través de los seres humanos. Por eso es que Él va trabajando para que la cantidad de seres humanos que están esperando al Mesías se hace cada vez más grande. Entonces, cuando el Mesías llegue, el Mesías cuente con la protección y el fundamento para que tenga éxito en la providencia de Dios y pueda salvar a toda la humanidad. Entonces, por eso Dios tiene que esperarse a que haya ese fundamento, ¿de acuerdo? Sí. Ahora ellos tienen que ir por el camino de los 400 años de esclavitud en Egipto, por la falla de Abraham. Entonces, por eso el Mesías no puede nacer aquí en este momento. ¿Quién tenía que comenzar el curso de indemnización de los descendientes de Abraham a causa de su fallo en la ofrenda simbólica? Era Jacob y no Isaac. La razón de esto era que, como se ha mostrado, la figura central que tenía que recorrer los cursos de indemnización debía ser del tipo Abel, es decir, el centro de la ofrenda sustancial. Por eso es que entonces esta condición de indemnización se tiene que establecer con Jacob. Porque, ¿cuál era la figura de Abel con Abraham? ¿De acuerdo? O sea, Abraham estaba en la posición de Abel de haber restaurado, pero el fundamento de sustancia no se podía restaurar con Abraham, no tiene un hermano, ¿ok? Sí. Entonces, los hijos de Abraham podían lograrlo, pero se pierde por la falla de ofrenda de Abraham. Entonces vienen los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Ahora, Jacob tiene que establecerse como figura Abel. Entonces son los descendientes de Jacob que tienen que restaurar por indemnización la falla en la ofrenda de Abraham. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Jacob en particular tenía que recorrer el curso tradicional de separación de Satanás, como el modelo que Jesús debería seguir más tarde, porque era la persona de tipo Abel, que se hallaba sobre el fundamento para recibir al Mesías. La familia de Jacob tenía que comenzar este curso de indemnización en la posición de la familia de Isaac, porque debían llevar a cabo el propósito de la providencia de la restauración centrada en Abraham. Para esto, la familia de Jacob tenía que pagar por el pecado de Abraham mediante un curso de indemnización de 400 años. La familia de Jacob, José, hijo de Raquel, mujer de Jacob del lado de Dios, tenía que establecer la posición de Abel yendo primeramente a Egipto y siguiendo allí el curso de indemnización. De esta manera, la providencia centrada en Isaac fue prolongada en el curso providencial centrado en Jacob. Jacob, que cargó con el pecado de Abraham, empezó el curso de indemnización para llevar a cabo la voluntad de Isaac a nivel nacional. Por lo tanto, Abraham e Isaac y Jacob formaron un solo cuerpo, aunque eran diferentes individuos, así como Abraham e Isaac eran un solo cuerpo visto según el significado de la voluntad. Entonces, recordando, ¿verdad? Aquí, la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham se va a extender a través de 3 generaciones, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a decirlo así, Jacob tuvo que pagar el precio, y todos los descendientes de Jacob, ¿de las fallas de qué? De su abuelo Abraham, ¿de acuerdo?
Entonces, para que Jacob pudiese ocupar la posición de Abraham, o sea, Dios ver a esas 3 generaciones como si fuera una sola, Jacob tenía que indemnizar todo lo que Abraham había fallado. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 individuos diferentes, pero la misma persona frente a la voluntad de Dios. Entonces, este es el curso modelo, o sea, Jacob tiene que seguir el curso modelo de subyugación de Satanás. Todo lo que pase en la familia de Jacob a través del mismo y sus descendientes es lo mismo que va a pasar entonces después Jesús. O sea, el curso de Jacob va a ser el curso de Jesús. Entonces, Dios nos va a mostrar a través de la vida de Jacob el mismo camino que Jesús va a seguir posteriormente cuando Él llegue como Mesías. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, una pregunta que surge acá es, que por lo menos uno analiza es, cuando los descendientes de Jacob tienen que entrar a Egipto, que ya sabemos que es porque por la falla en la ofrenda de Abraham, y que vemos que José es vendido por sus hermanos a esta tierra, y que uno bueno, cuando uno lee la Biblia uno dice, pero ¿cómo que estos hermanos se ponen tan en contra de su hermano menor, que es el que está en la posición de Abel, ¿verdad? En la familia ¿Cierto? de Jacob, y lo venden a la familia, digamos, a los egipcios ahí, ¿verdad? Como esclavo. Y que después José llega a ser una persona tan principal en el pueblo de Egipto. Y después, ¿verdad? Como esa gran alegría de que él recibe a su familia en Egipto. A mí, lo interesante de esta historia es que cuando uno lee la Biblia, uno dice, el corazón de José realmente era un corazón unido a Dios. Y él tiene éxito, tiene tanto éxito en vencer el mal, ¿verdad? Porque él, a pesar de todo el ataque de sus hermanos, a pesar de todo lo que él pasa, él sigue con un corazón de fe a Dios y un corazón unido a Dios. Y llega a ser el segundo después del faraón en Egipto, que esto es como, ¿verdad? Un milagro, algo maravilloso que le pasa a José. Y que después él recibe a su familia porque están con escasez de alimentos en la tierra de Canaán. Y uno ve toda esta escena como algo magnífico en este momento, para que después lleguen a ser esclavos. Pero es como una contradicción, sí. ¿Verdad? Es como que él ascendió, llegó a la cumbre y su familia llegó a un momento en donde él podía defenderla, en donde él podía protegerla, porque el faraón los favorecía, los beneficiaba, y después llegan a ser esclavos. Esto no se entiende si uno no entiende el principio divino, Melissa. Porque uno dice, ¿cómo? O sea, parece que Dios los llevó, como dice, a la boca del lobo, ¿verdad? Pero fue precisamente por la falla de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente, si Abraham no hubiese fallado en la ofrenda, uno de sus descendientes iba a subir a una posición tan magnífica, tan alta como la que subió José. ¿Se comprende? Y seguramente los resultados de esa providencia iban a ser realmente increíbles, porque era un hijo del lado de Dios, o sea, un descendiente de Abraham subiendo la cumbre del mundo, o sea, el lado de Dios ganando el éxito, ¿de acuerdo? Subyugando a Satanás. Sí. Pero ¿por qué entonces todo eso se viene abajo? Precisamente por la falla de Abraham en su ofrenda. O sea, Dios no puede tener las bendiciones que uno de los descendientes de Abraham iba a recibir. No puede tener las bendiciones que los descendientes de Abraham van a recibir. Pero tienen que pasar por un curso terrible de esclavitud y todo eso precisamente por la falla de Abraham. Sí. ¿Y por qué se dice que el curso que lleva Jacob va a ser el que va a seguir Jesús después? Vamos a estudiarlo en una conferencia posterior, pero va a quedar bien claro cómo el curso de Jacob es el mismo de Jesús. Por eso es importantísimo que estudiemos esto, que Jesús decía, no hace nada el Padre, no hace nada el Hijo sin haberlo visto de su Padre. Entonces, ¿por qué Jesús dice eso? Porque Jesús pudo comprobar en la historia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento su propio curso. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba siguiendo cuando está en la tierra? Precisamente el modelo que Dios le ha mostrado a través de Jacob. Y vamos a ver que sí lo sigue, ¿de acuerdo? Okay. Entonces dice, el fundamento para recibir al Mesías establecido por la familia de Isaac como centro llegó a ser la base para empezar el curso de indemnización para el establecimiento del fundamento a nivel nacional para recibirlo. Por ello, el periodo de 2000 años desde Adán hasta Abraham fue el periodo durante el cual se construyó la base
para comenzar el establecimiento del fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías en la era siguiente. O sea, ¿qué está diciendo acá? No se pudo recibir al Mesías en la era familiar. Ya explicamos por qué. Sí. Entonces ahora Dios tiene que esperar que se reciba a nivel nacional. ¿Es más complicado o no? Sí. Es más difícil. Pero entonces el periodo de tiempo que pasa de Adán hasta Abraham, ¿verdad? ¿Qué se logró en ese periodo? Se logró la base. Por todas las fallas que hubo, solo se logró la base que establece la posibilidad de recibir al Mesías a nivel nacional. ¿De acuerdo? Con la gran esperanza de Dios de que tenga éxito. Pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En esa historia. Entonces pasa, no se recibe a nivel familiar, pasa ahora a nivel nacional. ¿Ok? Jacob, que se hizo cargo del curso de indemnización a causa del fallo de Abraham en la ofrenda simbólica, tuvo éxito en la lucha a nivel individual, tomando de Esaú el derecho de la primogenitura, usando su sabiduría para la voluntad celestial. Y de nuevo, tuvo éxito en su lucha de 21 años para tomar la primogenitura a nivel familiar de su tío, Labán, que vivía en Harán, el mundo satánico. En el camino de vuelta de Harán a Canaán, Jacob venció en la lucha con el ángel y obtuvo el nombre de Israel, estableciendo la condición de indemnización para restaurar como ser humano caído el dominio sobre el ángel por primera vez desde la caída de los primeros antepasados de la humanidad. Por lo tanto, pudo establecer la base para la formación de la nación escogida. Jacob volvió a Canaán siguiendo semejante curso y después de esto estableció la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Entonces Jacob con éxito estableció el modelo para la subyugación de Satanás. Ok, entonces vamos a ver el curso de Jacob, que es el curso que va a seguir Jesús después. ¿Cuál fue el curso que él siguió? Primero, conquistar la primogenitura como individuo, ya vimos, ¿verdad? Segundo, conquistar la primogenitura como familia, que fue cuando él marcha, ¿verdad?, a la tierra de su tío Labán y viene exitosamente con su familia y sus riquezas. Restaurar el dominio sobre el ángel, que ya lo vimos, que es su pelea en el vado de Jaboc, y él tiene éxito, recibe la bendición. Sí. Y después cumplir la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída. Todas estas cosas Jesús también las va a realizar. Por eso digo, ese es el curso modelo para la subyugación de Satanás. Jesús lo va a hacer a nivel nacional. Jacob lo logró a nivel familiar y Jesús viene sobre el fundamento a nivel nacional. Ahora vamos a ver que antes de Jesús aparece Moisés. En realidad Moisés tenía que haberlo logrado, pero vamos a ver eso también en la conferencia que habla sobre la historia de Moisés. Okay. Lecciones aprendidas en el curso de Abraham. O sea, ¿qué podemos aprender de todo esto, de toda esta historia de la providencia y la restauración en la familia de Abraham? La providencia y la restauración centrada en Abraham nos muestra en primer lugar cómo fue la predestinación de Dios de su voluntad. La providencia y la restauración no puede ser realizada solo por el poder de Dios, sino que debe ser realizada por la acción conjunta del ser humano con Dios. O sea, la primera lección que podemos aprender es: Dios predestina al ser humano, ¿de acuerdo? Pero no lo puede realizar solo, sino que también necesita la colaboración del ser humano. ¿Para qué predestinó Dios la familia de Abraham? Para restaurar todo. O sea, para empezar con él una nueva providencia. Todo aquello que se ha perdido en la familia de Adán y de Noé. Dios dice, con la familia de Abraham voy a tener éxito. ¿De acuerdo? O sea, él la predestina para el éxito. Ahora, ¿con qué realiza Dios esta voluntad? Con las acciones realizadas del ser humano. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Hacer la ofrenda bien hecha. No lo logró. La familia de Abraham no fue 100% exitosa. Sí. ¿Se comprende? Eso es algo que tenemos que tener claro en la providencia de la restauración, porque muchas veces, por desconocimiento de todas las revelaciones que hay dentro del Antiguo Testamento, hemos estado exaltando
las figuras providenciales como si fueran 100% exitosas. Y no fue así. El principio divino demuestra que no fue así. Por eso los 400 años de esclavitud. ¿De acuerdo? Dice, por esto Dios no pudo realizar su voluntad a través de Abraham, aunque lo había llamado para cumplir el propósito de la providencia de la restauración, porque Abraham fracasó en el cumplimiento de su propia parte de responsabilidad. En segundo lugar, nos muestra cómo fue la predestinación de Dios del ser humano. Dios había predestinado a Abraham para ser el padre de la fe, pero cuando fracasó en el cumplimiento de su propia parte de responsabilidad, su misión fue transferida a Isaac y después a Jacob. O sea, prácticamente lo que está diciendo aquí el principio divino, o sea, Abraham es reconocido como el padre de la fe, porque Dios así lo predestinó. Pero en realidad, quien cumple la función del padre de la fe no es solo Abraham, sino que son los tres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Sí. ¿De acuerdo? Hay algo aquí muy interesante. Dentro del cristianismo, y voy a mencionar el cristianismo porque las otras religiones no lo ven así, siempre se ve, o más bien se ha visto en la historia del cristianismo, que se acepta lo primero que Dios había predestinado, pero no se descubren las fallas del ser humano. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Abraham es el padre de la fe, pero no se sabe con claridad, dentro de la historia del cristianismo no se menciona la falla de la ofrenda de Abraham. ¿De acuerdo? Y tampoco se entiende en los 400 años de esclavitud que sus descendientes tienen que pagar. Entonces se reconoce como Abraham como el padre de la fe, sin reconocer lo que se vio ahí como fallas y cómo es que Dios tiene que trabajar a través de ellos tres. ¿De acuerdo? En tercer lugar, nos muestra que la providencia de la restauración debe ser prolongada necesariamente cuando el ser humano falla en el cumplimiento de su propia parte de responsabilidad, y que al mismo tiempo debe ser establecida una condición de indemnización más grande con el fin de restaurar el fallo. Entonces acá, ¿verdad? Una pequeña ofrenda, que para los seres humanos era muy pequeña, una falla, y entonces se establece una condición más grande, que la ofrenda de Isaac, más los 400 años de esclavitud, y la prolongación de la providencia, que el Mesías no puede nacer en esta familia, sino que tiene que nacer ya, ¿verdad?, muchos años después en una nación. Mucha más dificultad para Dios de proteger al Mesías. Y dice, en el caso de Abraham, la voluntad debe ser realizada mediante sacrificio de animales, pero a causa de su falla hubo de ser realizada por la ofrenda en sacrificio de Isaac, su hijo amado. En cuarto lugar, a través de la acción de cortar los sacrificios, nos muestra que nosotros también debemos dividirnos como un sacrificio representando el bien y el mal. ¿Cómo se explica eso, que nosotros debemos dividirnos? Bueno, le puedo dar un ejemplo personal. ¿Sí? Y este ejemplo que voy a dar tiene que ver con mi propia vida. ¿De acuerdo? Y seguramente muchas de las personas que van a escuchar este ejemplo, si están del lado de Dios y pueden entender el principio divino, van a decir, wow, qué gran ejemplo. Pero otras personas que pueden estar del lado del mal y ver las cosas de una manera muy diferente, van a decir, esta mujer de verdad se volvió loca. ¿Okay? Pero bueno, igual lo voy a dar. Antes de conocer el principio divino, yo estudié psicología. ¿De acuerdo? Y si bien la psicología es una ciencia que ayuda mucho al ser humano, providencialmente yo siento que entorpece la mente de los seres humanos. Porque la psicología nace y se desarrolla sobre el fundamento de las teorías humanistas, que si bien en algún momento fueron exitosas del lado de Dios, en este momento colocan al centro como el centro del ser humano y no a Dios. Entonces, desde ese punto de vista, para mí la psicología tiene más del lado del mal que del lado del bien. Honestamente se lo digo. Y una de las dificultades más grandes en mi vida de fe ha sido ser psicóloga. O sea, yo creo que hubiera sido una gran ventaja no serlo. ¿Okay? Ahora, la pregunta que me he hecho es, ¿por qué Dios me hizo pasar por este curso? Y, o sea, ¿por qué me hizo estudiar estas teorías que son muy humanistas y
que ahorita yo siento que entorpecen la relación del ser humano con Dios, porque al poner al ser humano como centro, el ser humano se olvida de Dios y crea un montón de teorías con respecto a su comportamiento que nos apartan de Dios. Sí. Y entonces la psicología se vuelve una ciencia que acepta muchas cosas que son inaceptables desde el punto de vista de Dios. Y me he tenido que dividir, ¿sí? He tenido que decir a qué renuncio para seguir el camino correcto. Y dentro de los psicólogos existe eso, o sea, la psicología y la religión son incompatibles. O la psicología y cualquier noción sobre Dios son incompatibles. ¿Se comprende? Significa que en nuestra vida de fe, Dios nos presenta un camino, pero Satanás nos presenta otro. Y yo tengo que elegir, con claridad. Entonces, ahí donde nosotros somos divididos también. O sea, mi corazón va a quedar en una división, en algo que me encanta, que es esta búsqueda de Dios, esta búsqueda de que yo quiero acercarme a Dios, y algo que me encanta, que es una ciencia llamada psicología. A mí me fascina. A mí me fascina la psicología. Pero yo tengo que elegir cuál es el camino. ¿Se entiende? Entonces, ahí donde nosotros somos divididos, Melissa. Entonces, si sigues el camino del principio divino, si sigues el camino de la restauración, te vas a encontrar con una condición en tu corazón semejante, donde quieres encontrar a Dios, quieres amarlo, pero hay otra propuesta en tu corazón que también te fascina y que también deseas seguir. Y tienes que elegir. Entonces ahí está Caín y Abel. ¿Quién va a tener más peso, Abel o Caín? Entonces, ¿cómo unificamos esos dos hermanos en nuestro corazón? Bueno, yo te podría decir que entonces la resolución sería, ok, voy a seguir siendo psicóloga, pero voy a utilizar esta ciencia para acercarme más a Dios y para ayudar a otras personas a acercarse más a Dios. No la voy a utilizar como la utiliza el mundo satánico, que para mí está completamente descarrilada, desorientada, ¿verdad? Y como ciencia está siendo utilizada para probar, para resaltar naturalezas caídas del ser humano. Se lo puedo dar ese ejemplo. Entonces, igual, si tú quieres seguir el camino de restauración y quieres seguir el principio divino, vas a verte en una encrucijada como esta. ¿Te queda claro? Sí. Entonces, Caín y Abel ahorita no son personas, son ideologías. Caín y Abel son ideologías en tu corazón. Caín y Abel son ideologías en mi corazón, ¿okay? Sí. Que están fuertemente establecidas en la sociedad. Entonces, en la sociedad vamos a ver pensamientos Caín, pensamientos Abel. Pero lo más lamentable es que esos pensamientos están dentro de mí. ¿Se comprende? Entonces, sí. La invitación de Dios constante es: eliminemos la naturaleza caída, subyuguemos a Satanás. Y uno dice, pero ¿cómo lo hago? Y uno piensa que es el hermano que viene en posición de Caín. No, eso es lo más fácil. Es lo que está en el corazón. Eso es lo más difícil de hacer. ¿Qué hace el hermano? Digamos un hermano o una persona que viene y te ataca. Entonces uno dice, uy, qué Caín, ¿verdad? No, ese no es el peligro. El peligro es que ese Caín de afuera te remueve tu Caín de adentro. ¿Se comprende? Sí. Entonces ahí donde aparece la división. Sí, me lo removió, pero entonces, ¿de qué me voy a agarrar yo? De la concepción de Abel dentro de mi corazón. De eso me tengo que agarrar. Pero no lo puedo hacer sola. ¿Cómo voy a vencer? Aferrándome cada vez más a Dios. Y por eso estoy segura que Dios nos pone en circunstancias para que nos demos cuenta de esto, ¿verdad? Dios tiene un plan en nuestra vida. Entonces Dios nos va inconsciente. Nosotros somos inconscientes de esto porque el poder satánico está tan extendido en la tierra que Satanás va poniendo las circunstancias para que nosotros caminemos sobre esas circunstancias. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que el poder de Dios es tan grande, tan magníficamente grande, que Dios también está poniendo las circunstancias en nuestra vida para que nosotros elijamos el bien. ¿Cómo vamos a distinguir eso? Solamente estudiando el principio divino. ¿Ya? Entre más lo estudiamos, entre más lo leemos, entre más
ahí podemos identificar. Pero esa división está aquí en nuestro corazón, en nosotros mismos. Entonces, yo imagino que en este estudio del principio divino, usted también habrá encontrado las contradicciones que aparecen en el corazón. Sí. Y usted va a tener que elegir cuál de los dos. Bueno, entonces, con esta conferencia hemos terminado el segundo día de seminario del principio divino 1 a 1. Y vamos a iniciar posteriormente el tercer día de seminario de 1 a 1. ¿De acuerdo? Okay.